Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En el breve voy a empezar esta sesión. Denme unos momentos. नहीं आ सकते? No. हाँ? Ujú. ओके। En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, vamos a empezar esta sesión con una oración para que Dios nos ayude a comprender su palabra. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz de Dios y sus bendiciones siempre sean con ustedes todos. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo está su familia? Pido a Dios que les proteja siempre contra este coronavirus y les dé salud completa y les ayude en cada dificultad y calamidad. Ahora es tiempo para orar especialmente. Claro que rezamos todos los días 5 veces los musulmanes y los no musulmanes también. Mucha gente reza todos los días,
aunque la misa es una sola día, pues pedimos a Dios que Dios siempre esté con nosotros todos. Hoy quería darle un mensaje y espero que me escuchen abiertamente. Pueden pensar que voy a hablar contra la Biblia o contra la palabra de Dios o contra Jesús incluso. Pero le aseguro antes de empezar que creemos en Jesús, en todos los profetas de Dios, en todos los profetas de Dios y en todas las escrituras sagradas. No podemos ni imaginar ir contra Jesús, porque según la enseñanza islámica, Él era verdadero mensajero y profeta de Dios. Pero no estamos de acuerdo con unos conceptos adoptados por ustedes que chocan con la misma Biblia o van contra, digamos, el honor y respeto de Jesús. Mi interior me obliga a darle a conocer una verdad que voy a compartir con ustedes. Muchas veces uno sigue creyendo sin investigar. Cree porque le han enseñado de pequeño. Pero una persona sabia y seria debe utilizar su intelecto, porque nadie va a responder a Dios en su sitio. Si su creencia es incorrecta, él mismo sería culpable de ello. Por eso, escúchenme como un bien queriente suyo. Dios les bendiga siempre, siempre y siempre. Amén. Hermanos, en la Biblia hay varios signos sobre la venida del Mesías, o digamos la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, muchas enfermedades, muchos pecados, muchos terremotos, muchas guerras, inundaciones, eclipse lunar y solar, etc. Y sabemos que eso todo ha pasado, ha cumplido. No hace falta esperar que cumpla en el futuro, sino que ha cumplido. Se produjeron 340 terremotos que causaron más de 1,1 millón de muertes. Más de 137 millones de personas murieron de 21 enfermedades. 140 inundaciones quitaron 6,8 millones de vidas. 6,8 millones de vidas. 108 millones de personas perdieron la vida en 31 guerras. Así, 352 millones de personas perdieron la vida. Y nunca murieron tantas personas en el siglo, en la historia, en un siglo. Eso ha pasado únicamente en el siglo XX. ¿Cuál sería la razón? Es porque en este siglo la segunda venida de Jesús tenía que tener lugar. Ahora, la pregunta que surge es que Jesús tenía que venir antes de estos signos o después. Es muy, muy importante. Lo repito, Jesús tenía que venir antes de estos signos o después. En otras palabras, ¿podía Dios matar a 352 millones de personas antes de que Jesús viniera segunda vez
o después. Es lógico, y la Biblia dice también en Hechos 3:23 y en Deuteronomio 18:19 que se pide cuenta y se castiga cuando un hombre de Dios viene, un profeta o un mensajero de Dios viene, pero la gente no le escucha. Y si Dios castiga, hermanos, si Dios castiga antes de enviar su profeta, Dios sería muy injusto. Lo repito. Si Dios castiga antes de enviar a su profeta, este Dios sería muy injusto. Si no vino su profeta, ni invitó la gente hacia Dios, ni la gente le rechazó, ¿cuál sería la razón del castigo? No hay. No es posible que Dios castigue injustamente. Por lo tanto, Jesús debía venir antes de estas calamidades que han causado 352 millones de muertes en un solo siglo. Hermanos, en un solo siglo. Qué ilógico sería que estemos esperando a Jesús en el futuro y Dios nos haya castigado antes de su venida. Si Dios nos castiga porque no escuchamos a la voz de su mensajero, ¿cómo podía castigarnos antes de la venida de su profeta, antes de la venida de Jesús? Es totalmente ilógico. Ilógico y contra la Biblia. Como he dicho, en Hechos 3:23 y en Deuteronomio 18:19, Dios dice que Dios pide cuenta y pedirá cuenta a la gente que no escuche su palabra, no escuche su voz, no preste atención a Él. Pero si Él no ha venido, Jesús no ha venido, no ha anunciado al mundo que Dios me ha mandado, no ha enseñado su palabra, nadie le ha rechazado en el mundo, ¿cómo Dios podía castigarnos antes de la venida de Jesús? Todos debemos pensar un poco, reflexionar seriamente. Que Jesús no ha venido segunda vez. No ha invitado a nadie, nadie le ha rechazado. ¿Por qué Dios estaría enfadado? Pero Dios está enfadado. Por eso, en varias cosas, 352 personas han muerto. 352 millones. Y en un solo siglo. En ningún siglo en la historia humana ha pasado esto. Solo en este siglo. ¿Por qué? Porque la venida de Jesús tenía que tener lugar en este siglo. Y ha tenido el lugar. Voy a explicar cómo. Posiblemente ustedes piensan que Jesús murió por nosotros en la cruz. Se resucitó, ascendió al cielo y Él mismo tenía que venir. Si no ha venido todavía, pues sería por alguna razón. Si Él murió por nosotros, se resucitó, ascendió al cielo y tenía que venir, pero no ha venido.
¿Por qué no ha venido? ¿No debemos pensarlo? Escúchenme, por favor. La razón es que Jesús no podía morir en la cruz ni murió. Él murió una muerte natural de muy viejo en la edad de 120 años. Pero esto, desafortunadamente, una gran realidad, se esconde de sus seguidores. No se les enseña. Les voy a decir muy brevemente que la Biblia tiene dos versiones respecto a la muerte de Jesús en la cruz. Mateo y Juan, este punto es muy importante, hermanos, deben entender, porque es el caso de su fe. La fe en la que base su práctica. Y la práctica que será visto y juzgado por Dios. Y se decidirá dónde vamos. A la derecha o a la izquierda. En el paraíso, en el jardín o en el infierno. Dios va a estar contento con nosotros o enfadado. Primera es su misericordia, pero su misericordia se atrae con la práctica, con las acciones. No es posible que sin hacer nada esperemos su misericordia. Es contra el plan de Dios. Es necesario hacer buenas obras conforme con su palabra, sin respetar, entender, escuchar y poner en práctica su palabra. ¿Cómo podemos esperar su misericordia? Sí, Él es misericordioso, Él es perdonador. Por eso Él nos ha enseñado a hacer buenas obras, a realizar buenas cosas. Mateo y Juan, hermanos, que eran discípulos de Jesús, los que vivieron con Él, los que escucharon sus consejos y aprendieron directamente de Él, no han dicho que Jesús se fue al cielo. Si alguien no ha ido al cielo, ¿cómo esperamos que venga otra vez a este mundo? Mateo y Juan eran discípulos de Jesús que vivieron con Él, aprendieron de Él, escucharon a sus palabras. Todo lo que pasó con Jesús eran testigos de ello, pero ni uno de ellos dice que Jesús se fue al cielo. Marcos y Lucas, que ni vieron a Jesús, ni eran sus discípulos, dicen que se fue al cielo. Pues, ¿quién sería más confiable? ¿Los discípulos o los no discípulos de Jesús? ¿Quién sería más confiable? El que haya estado con Él, haya visto todo y haya dado un testimonio. O otros que nunca han visto a Jesús, ni eran testigos, ni vieron nada. Ni escucharon sus palabras, ni entendieron nada directamente de Él. Ni vieron sus milagros, ni vieron su vida. Ni eran testigos de nada. Después de tantos años, investigan a la gente y ponen en sus evangelios. Como Lucas, por ejemplo, dice en el inicio de su evangelio, que después de investigar estoy escribiendo, como otra gente ha hecho.
Claro que los discípulos son mucho más confiables. Y ellos no han escrito que Jesús ascendió al cielo. Ni Mateo ni Juan. En el segundo lugar, debemos pensar, ¿puede alguien llevar pecado de los demás? ¿Cómo creen ustedes que Jesús murió por nosotros, llevó nuestros pecados? ¿Acaso, según la Biblia, no estoy hablando del Islam, no estoy hablando del profeta del Islam, no estoy leyendo ni un tilde del Sagrado Corán? Estoy hablando 100% en la luz de la Biblia. ¿Acaso, según la Biblia, podía uno llevar pecados de los demás? ¿Cómo creen que Jesús llevó nuestros pecados? La Biblia rechaza este concepto totalmente. Ezequiel 18:20 dice, Ezequiel 18:20, repito, Ezequiel 18:20 dice, el alma que peque, esa misma morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20, acabo de leer. Que cada uno es responsable de sus obras, sus acciones. Si yo robo a alguien, a los ojos de Dios yo soy responsable y culpable. Os pregunto directamente, hermanos, si Jesús llevó sus pecados, murió por ustedes o por todos nosotros, ¿cómo creen ustedes? Ahora han creído en la sangre de Jesús. Mi pregunta es, si ustedes cometen un pecado, por ejemplo, roban a alguien, mienten, matan a alguien, ¿están perdonados porque Jesús ha llevado sus pecados? ¿O Dios pedirá cuenta de esto? Si Jesús ha llevado sus pecados, entonces hagan lo que hagan los cristianos. Dios no va a preguntar nada ni pedir cuenta de nada. Porque Jesús ha hecho un sacrificio por ustedes. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que Dios haya matado a su Hijo por nosotros y por nuestros pecados, y ahora si hacemos algo malo, Dios nos castigue también? Entonces está castigando dos veces. Qué injusto Dios sería esto. Que primero por nosotros castigó, o digamos mató, o pidió un sacrificio de su Hijo, y luego ahora está castigándonos a nosotros también. Cometimos nosotros y está pegando a nosotros y a Jesús también. Qué injusto sería este Dios, hermanos. Deben pensar un poco qué están creyendo. Repito mi pregunta. Que si ustedes hacen algo mal, ¿Dios va a pedir cuenta o no? Si no va a pedir cuenta, entonces ustedes pueden hacer todo lo que quieran. ¿Por qué hay iglesias? ¿Por qué hay misas? ¿Por qué hay rezos? ¿Por qué hay
¿Qué papel juega entonces la Biblia y palabra de Dios? ¿Qué hacen los curas y sacerdotes? ¿Qué papel de la religión queda entonces? Y si Dios va a pedir cuenta, ¿qué os ha dado el sacrificio de Jesús? ¿Qué sentido tiene el sacrificio de Jesús? ¿Cuál es el beneficio de sacrificio de Jesús? De la sangre de Jesús. Repito, nosotros musulmanes, si hacemos algo mal, Dios va a castigarnos. Ustedes hacen algo mal, Dios también castiga a ustedes. Entonces, ¿qué papel jugó la sangre de Jesús? ¿Cómo os ha beneficiado este sacrificio de Jesús? Ninguno, porque es ilógico totalmente que uno lleve pecado del otro. Mismo Dios en la Biblia está diciendo, el alma que peque, esa misma morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. ¿Creen que Jesús era su padre espiritual o no? ¿Su maestro espiritual o no? Si era, Dios dice, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. ¿Cómo Jesús podía llevar sus pecados, hermanos? Y dice, la justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Jesús no murió en la cruz, ni podía morir, ni viene otra vez él mismo. Pero creemos como ustedes, creemos en el Islam también la segunda venida de Jesús. Pero ¿qué significa esto? Voy a decir metafóricamente, pero eso voy a explicar al fin de mis palabras, con todas las referencias bíblicas. Hay varias pruebas en la Biblia que nos llevan a creer que Jesús no murió en la cruz. Por ejemplo, Juan escribe en 19:34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Fíjense, al instante, así, al instante salió la sangre y el agua. ¿Han visto que cortando a un animal muerto, la sangre haya así, al instante haya salido con toda fuerza? Imposible es. Porque si muere un animal, su sangre se coagula. Y si queda algún bulto, por ejemplo, entonces la sangre puede salir así, despacito. Pero con la fuerza no puede salir. Porque para salir de fuerza necesita una fuerza que empuje la sangre. Y cuando uno muere o un animal muere, el corazón deja de funcionar. El corazón no bombea, no empuja la sangre. Y si en caso de Jesús, la sangre salió al instante, es una prueba de que el corazón estaba funcionando.
todavía no había dejado funcionar. No había dejado de funcionar cuando abrieron su costado. Si creen en la Biblia, ¿cómo pueden cerrar los ojos de estos versículos que estoy leyendo? Juan 19:34. Juan 19:34. ¿No creen en esto? Que creen en una parte donde dice que murió por nosotros, se resucitó, se ascendió al cielo y viene otra vez. Y se fue al cielo y se sentó a la derecha de Dios. ¿Creen en esto? ¿Por qué no creen en esto? Porque contradice. ¿Y cómo podían creer en un libro que contradice? ¿Cómo es posible que dejen una parte y tomen otra parte? Y si es así, entonces tienen que pensar que están creyendo en un libro que contradice. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Al instante no podía salir la sangre si el corazón no estaba bombeando, no estaba empujando la sangre. Y si salió al instante, eso significa que el corazón estaba vivo, Jesús estaba vivo. Más, la misión de Jesús no era morir por nadie, sino era predicar en otras tribus de Israel después de Jerusalén, que en la época de Jesús vivían en Irán, Afganistán y en la India. Escuchen, ¿qué dice Jesús? Dice en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Si creen en la Biblia, deben fijar en este versículo, hermanos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. ¿Pero qué creen ustedes? Murió por nosotros, se resucitó, se fue al cielo, se sentó a la derecha de Dios. Él mismo viene otra vez. Madre mía. ¿Qué dice la Biblia y qué creen ustedes? Totalmente opuesto. Totalmente diferente es vuestro concepto que la Biblia. Totalmente contrario. Jesús sabía mejor cuál sería su misión o ustedes. Él dice que tengo que traer a estas ovejas. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y ustedes qué creen? Que después de 3 años o 4 años de su ministerio, murió por nosotros en la cruz, se resucitó y en vez de ir a estos países donde vivían los tribus de Israel, se fue al cielo. Qué barbaridad, qué pena, hermanos. ¿Creen en la Biblia o no creen? Si creen, ¿por qué no escuchen
¿Por qué no escuchan y leen este versículo? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, 16. Yo no estoy hablando del Islam. No estoy leyendo ningún versículo del Sagrado Corán. Todo de la Biblia. Aunque han manipulado la Biblia, aunque han cambiado muchas partes, pero gracias a Dios, hay muchas partes en la Biblia que explican el cuento. Explican todo. Hay claves que todavía no han manipulado, no han podido manipular, debía decir. Hermanos, Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, 16. No es posible que Jesús, sin cumplir su misión mencionada por él en este versículo de Juan, se fuera al cielo. En realidad, Jesús sobrevivió la cruz y viajó hacia el norte de la India, que se llama Cachemira. Allí murió en la edad de 120 años. ¿Quién nos ha dicho 120 años? El profeta del Islam, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Que la paz de Dios sea con él. Y la tumba de Jesús existe y se visita cada día por los musulmanes y no musulmanes en igual. Y déjenme terminar con una realidad más importante. ¿Por qué entonces Jesús todavía no ha venido mientras que se han cumplido las profecías? Es muy importante, hermanos, que los signos de los últimos días mencionados en la Biblia y también por mismo Jesús han cumplido. Y todos somos testigos de que estas profecías han dado un testimonio que las profecías tenían verdaderas palabras de Dios. Porque si han cumplido, eso significa que era pura palabra de Dios. Y es por eso que varias iglesias, teólogos, autoridades religiosas o individuos predijeron las fechas del segundo advenimiento de Jesús. Uno dice, en el año que viene va a venir Jesús. En 2 años, en 3 años, en 10 años, 5 años, en 6 meses, por ejemplo. Si los signos de la segunda venida de Jesús no habían cumplido, ¿cómo las autoridades religiosas y teólogos podían anunciar, podían revelar al mundo que Jesús ya viene?
porque ellos sabían que los signos habían cumplido. Por eso, ni una vez, ni 10 veces, ni 15 veces, ni 20 veces. 47 veces la gente esperó a sus Mesías. ¿Por qué? Las autoridades tan importantes anunciaron que ya viene Jesús. Todo ha cumplido, ya viene Jesús. Pero Jesús nunca vino. Nunca vino Jesús. A pesar de que las autoridades anunciaron 47 veces. Seguidores de Jesús perdieron su esperanza. No todos, pero muchos. Porque cada vez fueron engañados. Jesús no tenía que venir, ni él vino. Entonces, ¿cómo es posible que Dios haya dicho algo, pero quedara sin cumplirse? ¿Cómo? Una gran profecía mencionada en 32 libros de la Biblia y en más de 300 versículos. Estos signos de los últimos días están mencionadas en 32 libros y en más de 300 versículos de la Biblia. ¿Acaso era una mentira? Y cumplieron estas noticias o digamos estas profecías en 300 versículos o más. Cumplieron. Jesús no vino. Entonces, ¿acaso Dios no sabía que los siglos se han cumplido y antes de cumplir los siglos tenía que mandar a mi Hijo Jesús otra vez al mundo? ¿O Dios está durmiendo? ¿O ha olvidado? ¿Y ha cambiado su plan sin decirnos? ¿Sin avisarnos que he cambiado mi plan y ya no viene Jesús? Madre mía. No es posible esto, hermanos. Si Jesús no ha venido, a pesar de cumplir estos signos, eso significa que hay algún problema. El problema es que no hemos entendido bien el sentido de la segunda venida de Jesús. No hemos entendido. Entonces, ¿cómo podemos entender? Gracias a Dios, mismo Jesús ha mencionado en la Biblia qué significa la segunda venida de uno. Pero ustedes insisten y no quieren escuchar la Biblia, ni quieren escuchar los versículos de la Biblia que van contra de sus conceptos. Por favor, si creen en la Biblia, deben creer en todo. Si es palabra de Dios, creen ustedes, deben escuchar, leer, profundizar bien en todos los versículos, en todas las partes de la Biblia y creer igualmente. Pero no quieren. Ni he leído ni un tilde del Corán. Todos los versículos que presento son de Biblia. Ahora, por favor, escúchenme y entienden, por favor. ¿Qué nos ha enseñado Jesús? ¿Qué significa la segunda venida de uno? Cuando Jesús proclamó ser el Mesías, a quien ellos esperaban, los judíos lo rechazaron.
Porque se había mencionado en Segundo de Reyes 2:11 que Elías subió al cielo en un torbellino. Además, tenían escrito en Malaquías 4:5 que, y aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Un libro, Segundo de Reyes, dice 2:11 que Elías subió y se fue al cielo. Subió al cielo en un torbellino. Y Malaquías dice que voy a mandar profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, por eso los judíos esperaban a Elías antes de la aparición del Mesías, como está mencionado. Y aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes. Entonces ellos esperaban que primero debía venir Elías y luego Mesías. Pero Jesús proclamó ser el Mesías prometido o el Mesías esperado. Mientras que Elías nunca vino. Por eso los judíos rechazaron a Jesús y lo trataron como si fuera un mentiroso. Piensen un poco. Si ustedes estuvieran en lugar de los judíos, aquel momento, aquellos días, cuando Jesús proclamó ser el Mesías, y si ustedes tuvieran escrito en su libro, en Malaquías, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová. No iban a preguntar a Jesús que si usted ha venido, ¿dónde está Elías? Porque la palabra dice, os envío al profeta Elías antes de que venga el día. Lo mismo preguntaron los judíos. Porque Elías no vino nunca. Le rechazaron. Aunque este era un gran error de los judíos que cometieron. No escucharon a Jesús, cómo interpretó Jesús, qué interpretación dio Jesús. No les gustó y no le escucharon y le trataron como mentiroso. Pero los judíos tenían todo derecho de formular esta pregunta. Y lo formularon. Y ellos sí que cometieron error sin escuchar a Jesús. Pero ustedes creen y son seguidores de Jesús. Como yo, como ustedes. Entonces debemos prestar atención a las palabras de Jesús. Que voy a leer. Escuchen. Él dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Quién está diciendo? ¿Quién está diciendo esto? Jesús. ¿Dónde? En Mateo 11, versículos de 13 a 15. Mateo 11, 13 a 15. Repito, Mateo 11, 13 a 15. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías. ¿Quién? Juan. Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué ha quedado más para explicar, hermanos? Jesús dice que si
quieren creer en Elías, Juan es Elías. ¿Acaso Juan era Elías de verdad? No. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que Juan era Elías? Porque Jesús sabía que la venida de uno significa metafórica venida de otra persona. Quería decir que Juan había venido en lugar de Elías. Metafóricamente había venido en lugar de Elías. Porque Juan tenía una similitud con Elías. La misión de los dos era misma: preparar el camino de Dios. Por eso Jesús sabía que si Malaquías dice que va a venir Elías, Elías físicamente no puede venir. Por eso dijo a sus discípulos o a la gente hablando, o digamos a los judíos, que Elías no viene. Juan es Elías. Juan Bautista ha venido en lugar de Elías. Lo mismo creemos nosotros musulmanes, hermanos, pero desafortunadamente ustedes no lo creen. No aceptan esta interpretación dada por Jesús. Nosotros mismos aceptamos cordialmente la interpretación de Jesús en este respecto, en ese aspecto. ¿Quiénes son entonces verdaderos seguidores de Jesús? ¿Nosotros o ustedes? Por eso os llamamos que acepten palabra de Jesús, un verdadero mensajero y profeta de Dios. Más, ¿creen que viene él mismo? Pero Jesús, ¿qué dice sobre él mismo? Dice en Juan 16:10: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. No son mis palabras, hermanos. Son palabras de la Biblia. Juan 16:10. Juan 16:10. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Juan 16:10. Palabras de la Biblia estoy leyendo ante ustedes. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces nosotros musulmanes, como también somos seguidores de Jesús, seguidores porque le creemos en todos los profetas y después de Jesús en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nosotros los musulmanes creemos en Jesús, amamos a Jesús verdaderamente, aceptamos su interpretación sobre el segundo advenimiento de una persona, creemos que el advenimiento del Mesías es una gran realidad del mundo, pero metafóricamente, como Jesús mismo mencionó. Jesús dijo que metafóricamente Juan ha venido en lugar de Elías. Igualmente los musulmanes, nosotros creemos que metafóricamente Jesús tenía que venir. Como Elías no vino físicamente, Jesús físicamente nunca puede venir. Si viene, la interpretación del mismo Jesús no tiene ningún sentido y los judíos tienen toda la razón para rechazar a Jesús. ¿No es así? Por eso, nosotros musulmanes creemos que
Jesús no va a venir nunca físicamente. Y hoy, este humilde servidor de profeta Muhammad y servidor de Dios y servidor de todos los profetas y servidor del Mesías prometido, está aquí para avisarles que Jesús ha venido, o digamos, la segunda venida de Jesús ha tenido lugar. Déjenme enseñaros la foto del Mesías prometido o de la segunda venida de Jesús. Miren, su santidad se llama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, de la India. Dios le ha mandado como segunda venida de Jesús, o digamos el Mesías prometido. Se llama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, de la India. Nació en el año 1835 y Dios le reveló que Jesús había fallecido y él había venido en su lugar, metafóricamente con las digamos, atributos y características y poderes de Jesús. Estoy aquí para avisarles, hermanos, que este es el hombre a quien Dios ha mandado como segunda venida de Jesús. Nunca y nadie viene del cielo. Este es el hombre a quien Dios ha mandado en nuestra vida y creemos que Dios le ha mandado en lugar de Jesús. Se llama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Qadian era su pueblo donde nació. En 1890 él anunció que había venido en lugar de Jesús y bajo el orden divino él fundó una comunidad musulmana que se llama la Comunidad Musulmana Ahmadiyya. La Comunidad Musulmana Ahmadiyya. Fallece en el año 1908 y después de su fallecimiento empezó el sistema de sucesores, o digamos sistema de Khilafat. En árabe decimos un sucesor, Khalifa, que fue elegido su primer sucesor en el año 1908, el día siguiente de su fallecimiento, que muere en 1914, y fue elegido el segundo que falleció en el año 1965 y fue elegido el tercero que falleció en el año 1982 y el cuarto fue elegido y cuarto califa de su santidad falleció en 2003. Pues ahora es el quinto califa de su santidad, que se llama Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Que Dios siempre le ayude, que vive en Londres y maneja toda la comunidad musulmana Ahmadiyya, expandida y establecida en 214 países del mundo. Nuestro lema es amor para todos
odio para nadie. Llamamos a cada uno que bajo la bandera de la paz sea miembro de esta comunidad, que acepte a profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a su santidad como el Mesías prometido y Imam Mahdi. Y el propósito de su venida es, igual que Jesús, establecer la paz, igual que profeta Muhammad, establecer la paz en el mundo y invitar a la gente a su Creador, a su Dios. Pues os agradezco su tiempo y os ruego muy humildemente que piden a Dios, si no creen en mis palabras, si no creen en nada, pero creen en Dios, por favor, recen y oren y pregunten a Dios directamente: ¿acaso Jesús murió por nosotros en la cruz? ¿Acaso se resucitó y se fue al cielo? ¿Acaso Él mismo va a venir? ¿Acaso el profeta Muhammad es tu profeta, tu mensajero verdadero? ¿Y acaso su segunda venida ha tenido lugar en la persona de su santidad Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian? Si creen en Dios vivo, ¿acaso Dios no es para guiar? Si Dios no guía, ¿quién guía? Y si creen en Dios, deben orarle, deben rezar y deben preguntarle a Dios directamente. Si yo estoy engañando a ustedes, Dios no quiere a alguien engañar. Y Dios va a decir verdadero, lo más correcto, perdón. En vez de mí, pregunten a Dios. Pero si creen en la palabra de Dios, Biblia, deben creer en todo lo que he dicho. Porque todo lo que he dicho he presentado en la luz de los versículos bíblicos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pido a Dios que siempre esté con ustedes, siempre esté con nosotros, nos proteja contra coronavirus y nos ayude en cada dificultad, cada problema y calamidad del mundo. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean siempre con ustedes.